En este video vamos a ver la introducción a geoestadística. Vamos a ver qué es geoestadística, por qué es importante y algunos conceptos básicos. Y en el segundo video vamos a ver ya la parte más práctica de cómo aplicarlo. En geoestadística, el principal objetivo es la caracterización de sistemas espaciales. Ya habíamos mencionado que hemos venido haciendo análisis con datos que, excepto por la parte de secuencias, no nos importaba o no tomábamos en cuenta la ubicación espacial de ese dato. En geoestadística, esa ubicación va a ser un pedazo de información importante que vamos a tomar en cuenta a la hora de hacer el análisis. De hecho, no podemos hacer geoestadística si no tomamos en cuenta en los pasos iniciales esa relación espacial que tiene mi variable o mis variables de interés. Entonces, en general, lo que estoy haciendo aquí es una correlación espacial de una o más variables. Para el objetivo principal es hacer predicciones en lugares no muestreados, como se muestra en la figura. Yo tengo puntos donde tengo datos, pero obviamente no puedo llegar y muestrear cada punto en toda una región, y me interesa saber el valor de esa variable en un punto específico, y también me interesa saber cuál es la distribución espacial de esa variable en un área determinada. Esto podemos pensarlo como un tipo especial de regresión, donde mis x serían mis coordenadas x, y mi resultado de mi regresión es el valor de mi variable. Entonces es un caso especial de regresión donde vamos a ver, tenemos que aplicar ciertos pasos previos para poder hacer esa predicción final. Entonces veamos la utilidad de geoestadística como una herramienta más dentro del arsenal de análisis de datos. Ya hemos visto, ¿verdad?, con anterioridad diferentes métricas o parámetros para caracterizar una muestra: la media, desviación estándar, mediana y los percentiles. Entonces aquí tenemos dos muestras A y B que, si vemos los datos, pues parecieran que son exactamente iguales. Los variogramas son bastante parecidos, no son exactamente iguales, pero son bastante parecidos, y en general lo que nos dicen los datos es que son exactamente iguales desde el punto de vista clásico, convencional de la estadística. En términos estadísticos, sí hay una diferencia importante, y si vemos cómo está distribuida esa variable espacialmente, entonces vemos que la variable A es más puntual, digámoslo así, no tiene tanta continuidad a como lo tiene la variable B a la derecha. Vemos cómo los valores altos y bajos de mi variable se extienden más que en el caso de mi muestra A. Y aquí es donde empieza esa correlación espacial de que tanto se relaciona esa variable en el espacio, en este caso con ella misma. Eso lo vamos a ver y vamos a analizarlo por medio de lo que se llama el variograma, que sería esta figura que está representada acá debajo de cada uno de los histogramas. Entonces ese variograma lo que nos va a indicar es precisamente, primero, si hay una relación espacial, y si la hay, nos va a indicar ciertas características, y las vamos a ver después. Pero eso que les mencionaba, de que esa variable en A está más restringida espacialmente, mientras que en B tiene una mayor extensión y correlación lateral, lo podemos ver en el variograma, donde esa pendiente en A es muy empinada y llega a un punto muy rápido donde llega ya una parte plana, mientras que en B esa pendiente es más suave y le toma mucho más distancia llegar a esa región plana, que después vamos a ponerle nombre a estas partes, pero ese comportamiento de esa pendiente nos va a indicar esa relación espacial.
qué tanta relación espacial hay y qué tan extendida es. Entonces las variables que vamos a analizar desde un punto de vista geoestadístico se le llaman variables regionalizadas. Esto cumple con que un valor puede variar localmente, ¿verdad?, de un punto a otro, pero de manera general regional tiene una cierta tendencia. Entonces es una variable aleatoria, como ya habíamos venido viendo en la parte de estadística, cuyo valor depende de la ubicación. Entonces por eso esa es la parte regionalizada, donde ese valor va a depender de esa ubicación en una región específica. Y cómo se va a comportar esa variable va a depender del tamaño, forma, orientación y distribución de las muestras recolectadas. O sea, si no tomamos una muestra suficiente o tomamos mucha muestra, eso nos va también a, de cierta forma, guiar o dar diferentes resultados. Entonces esta correlación espacial entre observaciones lo que nos indica de manera general es que datos más cercanos entre sí están más relacionados que datos más alejados. Y eso pues no debería decir, tiene sentido, ¿verdad? Pero entonces aquí estamos haciendo uso de esa lógica para poder modelar esa variable en una región. Eso se puede ver con estos diagramas de dispersión H o H-scatter plot en inglés, donde se muestra cómo varía una variable, este es el caso geoestadístico univariable, cómo varía una variable con respecto a sí misma a una distancia h y dirección específica. Entonces vemos en el caso A tenemos un h de 0,1, entonces eso quiere decir que nos estamos moviendo una distancia h. Entonces vemos en este caso, para todos estos gráficos, la línea punteada es una línea 1, 1. Entonces vemos como en ese primer gráfico del 0,1 los puntos están muy cercanos a esa línea, y conforme empezamos a incrementar esa distancia a una distancia de 2, 3 y 4, esos puntos, esa nube de puntos se vuelve cada vez más dispersa. ¿Por qué? Porque estoy aquí tomando en cuenta, en el caso por ejemplo de H03, estoy tomando en cuenta mi variable en un punto X y el valor de esa variable a una distancia de 3h, o sea, 3 veces esa h que definí. Entonces, por ejemplo, si esa h fuera 100, entonces estoy comparando un valor a una posición 0 con un valor a una o valores a una posición de 300 aproximadamente. Entonces esperaríamos que haya una menor relación a una distancia de 300 que por ejemplo a una distancia de 100. En el caso de una porosidad, con los puntos están distribuidos de manera como se muestra arriba a la derecha, la coordenada X, coordenada Y, y el valor de porosidad está representado por el color del punto. Entonces vamos a hacer esos diagramas de dispersión H para 3 casos y vamos a calcular ciertas estadísticas. Entonces aquí tenemos el diagrama de dispersión para una distancia de 1000. Vean que abajo dice una distancia actual o rango actual entre 500 y 1500, eso lo vamos a ver después. Entonces vean que para una distancia 1000 los puntos se encuentran bastante cercanos a esa línea de 1, 1. Y podemos calcular una covarianza, una correlación y una semivarianza. Que esa semivarianza ahorita vamos a ver qué es y cómo la calculamos. Pero digamos, el término de correlación ya debiéramos tenerlo bastante presente y fresco. De ahí vemos que, o sea, están bien correlacionados. Nos movemos a una distancia de 2000 y entonces vemos como ya la nube de puntos empieza a ser más dispersa y vemos que esa correlación baja. Vemos que esa semivarianza aumenta. Para 1000 estaba en 0.3, para 2000 está en 0.6, digamos, y a una distancia de 3000 la correlación baja todavía más y esa semivarianza incrementa. Entonces pensémoslo así, una semivarianza es como el opuesto de una covarianza, no es cómo varían, sino cómo difieren esas variables. En este caso es esa variable con respecto a ella misma a una distancia h.
Entonces esta correlación espacial es lo que indicaba de si más cercanos tiene más relación que más lejanos. Esto se va a llamar el semivariograma o variograma y lo podemos utilizar, como mencioné, primero para determinar si hay una dependencia espacial y segundo para determinar cómo es esa dependencia espacial si la hay. Entonces en el primer caso vemos que no hay una dependencia espacial. ¿Por qué? Porque todos los puntos están en una línea recta, o sea, no hay una diferencia entre un punto, en este caso de 1, con un punto a 20 distancias. Mientras que en el caso intermedio, vemos que si hay una dependencia espacial donde presenta esa pendiente inicial, donde va cambiando esa dependencia espacial con la distancia y llega a un punto donde ya alcanza esa parte plana. Entonces en la figura aquí de la derecha se muestra esos modelos donde el semivariograma es ese que la diferencia o la disimilitud va aumentando conforme la distancia aumenta, mientras que la covarianza pues sería el inverso. Ahora aquí me voy a adelantar un poquito, pero es para que entendamos de dónde sale cada uno de estos puntos. Entonces recordémonos que en este caso a cada separación tengo una nube de puntos y a esa nube de puntos le calculo una semivarianza o correlación. Entonces, por ejemplo, esa distancia de 1000 va a tener un valor de correlación de 0.63 y una semivarianza de 0.3. Entonces, todos esa nube de puntos con su dato de semivarianza va a ser un punto en el variograma. En el variograma voy a tener diferentes distancias con un valor de semivarianza. Ese valor de semivarianza, esa distancia, está calculado a partir de un montón de puntos a esa distancia. Vamos a ir viéndolo conforme avanzamos con el tema, pero es para que vayamos relacionando lo que vimos de los diagramas de dispersión H con ese primer semivariograma que vimos. Entonces el modelado geoestadístico incluye un análisis exploratorio de datos, como ya lo veníamos viendo, revisar cómo se encuentran distribuidos nuestros datos, si tenemos tendencias, si hay relaciones, si estamos analizando más de dos variables, etcétera, etcétera. El modelado del semivariograma o variograma, por simplificarlo, es calcular ese variograma experimental. Ese variograma experimental va a ser esos puntos, ese punto a esa distancia con una semivarianza. Entonces ese sería mi variograma experimental. Pensémoslo así, en el caso de una regresión, como mi punto XY. Y una vez tengo esos puntos, le tengo que ajustar un modelo. En el caso de una regresión lineal, sería el modelo de una línea recta. Para el modelado geoestadístico vamos a ver que tenemos diferentes modelos y entonces podemos ajustar diferentes modelos de cuál es el que mejor se ajusta y ese sería nuestro modelo que vamos a usar para la interpolación, para la predicción por medio de Kriging. Kriging es la técnica de interpolación geoestadística. Se le da ese nombre por Krige, que fue quien inventó, dio a luz con esta metodología. Y esta interpolación va a depender de la distancia entre puntos y de esa relación espacial entre esos puntos. Una vez hemos hecho esa interpolación, podemos inclusive realizar interpolación con varios modelos y por medio de una validación cruzada podemos determinar que esa interpolación, ese modelado, ha sido realizado apropiadamente. Entonces este modelado estadístico va a funcionar mejor cuando los datos tienen una distribución normal. No es requisito fundamental, pero se comporta mejor el análisis con esta distribución. Cuando son estacionarios, ¿eso qué quiere decir? Cuando hay una baja variación en la media y varianza de mis datos. Y cuando son cuasi estacionarios, que lo que quiere decir es que la diferencia entre los puntos debe ser consistente
y no constante, ¿verdad? Eso tiene que ver precisamente con esa relación espacial. Si hay una tendencia en los datos, esta se debe resolver. ¿Okay? Similar a autocorrelación, tenemos que remover esa tendencia antes de realizar el análisis. Aquí lo ideal es remover esa tendencia y trabajar con los residuales, similar a la autocorrelación. Pero esta es una autocorrelación espacial. Podemos, si no queremos hacer eso, remover la tendencia, podemos encontrar una dirección donde no se presente esa tendencia, o podemos usar los datos con tendencia y usar un modelo que me permita incluir esa tendencia. Ok, ¿cómo calculamos el variograma experimental? Esto es como similar a una varianza, donde lo que vamos a hacer es, tenemos el valor de mi variable en un sitio X, y voy a compararlo, voy a sacar la diferencia con respecto al valor de esa variable a una distancia h de ese punto X, Y. Entonces eso lo hago para toda la combinación de puntos posibles que tengo. Esa diferencia la elevo al cuadrado, siempre va a ser positiva, y lo ajusto por un factor de 1 de un medio por el número de pares que se encuentran separados a las diferentes distancias. Entonces para cada una de las distancias voy a tener una cantidad de puntos y tengo que tomarlo eso en cuenta. Entonces esto lo hacemos para diferentes h's, h, 2h, 3h, y cada uno de estos valores de semivarianza junto con el valor del h va a conformarme el variograma experimental. Entonces aquí mi x va a ser la distancia y mi y va a ser el valor de semivarianza para cada una de esas distancias. En general se recomienda que el número de puntos que tenemos para cada distancia sea mayor a 30 y no analizar distancias mayores al máximo de la distancia entre puntos, a la mitad de ese máximo de distancia entre puntos. ¿Por qué? Porque ya empiezo a tener menos cantidad de puntos, ¿verdad? Entonces mi estimación de semivarianza puede que no sea tan exacta, tan representativa. Esto se los muestro aquí simplemente para que lo tengan presente, pero no lo vamos a hacer, vamos a trabajar solo con variogramas univariables, digámoslo así. El variograma acusado es como una covarianza donde analizo la relación de una variable con respecto a otra, ¿verdad? Entonces ya no es al cuadrado, sino que en una misma posición tengo dos variables, y entonces voy a analizar cómo se comportan esas dos variables a una distancia h. Ahora, ¿cómo calculamos este variograma experimental? Hagámoslo con un ejemplo sencillo en una dimensión, y entonces puedo hacerlo a diferentes distancias, ¿verdad? A una distancia de 1 o lag 1, h1, entonces simplemente agarro el siguiente punto, ¿verdad? Que estamos en un caso donde los valores y las muestras o los puntos están equidistantes, entonces agarro y calculo la diferencia con el siguiente punto, y así voy sucesivamente. Me muevo cuando voy a hacer una diferencia de 2, entonces ya no lo hago con el punto subsecuente, sino con 2 puntos más allá, y hago eso con todos, y así voy con 3, entonces agarro el tercer punto a partir de mi punto de interés. Pero ¿qué pasa cuando tengo datos perdidos, que no tengo datos? Entonces eso obviamente no los puedo tomar en cuenta. Entonces voy del primero al segundo que pueda, del segundo al tercero, y si el cuarto no existe, entonces no puedo ir del tercero al cuarto, y tampoco puedo ir del cuarto al quinto, tengo que ir del quinto al sexto. Y entonces simplemente ven que en este caso hay dos comparaciones que no puedo hacer, o sea, por un punto que no tenga, en el caso de H1, pierdo una comparación, pierdo dos comparaciones. Para el caso de H2, y igual pierdo dos comparaciones, ¿verdad? Entonces prácticamente por cada punto que no tenga, pierdo la cantidad de puntos en mi
mi diagrama de dispersión de esa nube de puntos para el cálculo de la semivarianza. Simplemente es información que no tengo. Ahora veamos un ejemplo, ahora sí calculándolo nosotros. Entonces tenemos esos datos que están espaciados 100 metros. Entonces calculemos la semivarianza y cogemos el semivariograma para distancias de 100 hasta 400. ¿Cuál sería mi diferencia? Entonces con respecto a 100 metros sería 5 menos 3 o 3 menos 5, no importa porque lo vamos a elevar al cuadrado. 3 menos 5, 2 al cuadrado. 6 menos 3, 3 al cuadrado. 4 menos 6, 2 al cuadrado, y así voy sucesivamente hasta tener todos esos puntos, que en este caso si contamos la cantidad de puntos que estoy considerando en esta suma son 10. Entonces por eso es que en ese denominador del primer semivarianza es 2 por 10, porque la cantidad de puntos que estoy comparando son 10. Eso me da un valor de 1.45. Para el siguiente caso 200, entonces ahora hago 6 menos 5, tengo que moverme dos espacios en vez de uno. 6 menos 5, 1 al cuadrado. 4 menos 3, 1 al cuadrado. 2 menos 6, 4 al cuadrado, y así sucesivamente. Y entonces en este caso ya no tengo 10 puntos, sino tengo 9, y eso me da un valor de 2.39. Y lo ploteamos en nuestro gráfico de nuestro semivariograma. Para la distancia 300, entonces ahora me muevo 3 espacios. 4 menos 5, 1. 2 menos 3, 1. 1 menos 6, 5. Y así voy sucesivamente. Entonces en este caso tengo solo 8 puntos. Me da 3.06. Lo ploteo para la distancia 300, 3.06. Para la distancia 400. Entonces me mueve 4 espacios. 1, 2, 3, 4. 2 menos 5, 3. 1 menos 3, 2. 1 menos 6, 5. Y así sucesivamente. En este caso tengo solo 7 puntos. Eso me da un valor de 3.64 y lo ploteo a mi distancia de 400. Entonces ven cómo conforme la distancia incrementa, esa semivarianza, esa diferencia de mi variable con respecto a ella misma va aumentando. Ahora aquí les voy a pedir a ustedes que calculen las semivarianzas a 4H. No importa cuál es la diferencia, ¿verdad? Simplemente háganlo. Entonces calculen igual al caso anterior la semivarianza hasta una distancia de H4, o sea H1, H2, H3, H4, y pueden plotearlo si quieren, y entonces yo les doy chance para que lo hagan y después pueden ver el resultado. Ok, entonces aquí el resultado sería para un H1 me da 0.5, para un H2 1.71, un H3 3.17 y un H4 me da 4. Y ese sería el gráfico del semivariograma respectivo para cada una de esas distancias y el valor de esa semivarianza. Entonces si tuvieron alguna duda o no les dio esos valores exactamente, pueden intentarlo hacer otra vez a ver si encuentran el error o lo podemos ver con más detenimiento en clase. Ahora, esto que vimos anteriormente era cuando los datos estaban regularmente o equidistantemente espaciados. Cuando los datos están irregularmente espaciados, entonces tenemos que hacer algo similar como a un histograma. Vamos a agarrar esas distancias, ¿verdad?, que antes estaban determinadas por la separación que tenían todos mis puntos, que era la misma. Ahora yo voy a definir esa distancia. Entonces, por ejemplo, defino una distancia y voy a agarrar una región alrededor de esa distancia y todos los puntos que caigan dentro de esa región los voy a comparar con mi punto de referencia. Entonces está mi punto de referencia y voy a calcular la diferencia de esa variable con todos los puntos, con respecto a todos los puntos que caigan en esa banda, ¿sí? Esa banda va a estar definida por el centro de esa banda, va a ser mi distancia,
y el ancho de esa banda por lo general va a ser la mitad de esa distancia. Entonces si mi distancia es h, mi ancho de banda va a ser h medios, entonces voy a tener una región donde va a ser h más menos h medios y a una cierta dirección. Entonces si recordamos los diagramas de dispersión de porosidad, ven que debajo de cada título dice actual lag between 500 and 1500 para el primero, o sea, una distancia actual entre 500 y 1500, y ven que la distancia aquí era 1000. Vemos que los datos están irregularmente espaciados. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo aquí? La distancia es de 1000, pero todos los puntos que caen entre 500 y 1500 para un punto específico son los que se usaron para calcular ese diagrama de dispersión. Entonces se hace eso para todas las distancias que se escogen, y los diferentes lags a las diferentes distancias se tienen una región, se usan todos los puntos de esa región, y esos son los que se usan para calcular el variograma. La correlación espacial puede no depender solamente de la distancia, sino también de la dirección, como se muestra en el de la derecha. Entonces, si la correlación depende de la dirección, se denomina anisotrópica o direccional, y si no depende, entonces es isotrópica o omnidireccional. Hay diferentes tipos de anisotropía. La anisotropía geométrica es la que se puede modelar más fácilmente, y aquí estoy metiendo nombres que no hemos usado, pero que vamos a ver después, entonces para que lo tengan presente. Entonces la anisotropía geométrica es misma meseta, o sea, mismo valor de semivarianza al cual llegamos a una parte plana, y diferente rango, o sea, diferente distancia a la cual llegamos a esa parte plana. ¿Cómo podemos ver esa anisotropía? Podemos verlo por medio de mapas de la superficie de variograma o calculando diferentes variogramas a diferentes direcciones. La ventaja del mapa de la superficie es que nos permite ver y decidir en qué direcciones sería más apropiado calcular esos variogramas experimentales. Las primeras dos figuras están relacionadas, ¿verdad? Entonces primero es el mapa de variograma y vemos claramente que hay una continuidad mayor de los datos a una dirección de 105, mientras que en la dirección perpendicular de 15 la correlación espacial es mucho menor, a una distancia mucho menor. Entonces ese es el mapa, y a la derecha tenemos los variogramas experimentales para cada una de esas direcciones. A la dirección de 105 los puntos negros, a la dirección de 15 los puntos 100, y entonces vemos como los puntos negros les toma mucho más tiempo y la pendiente es mucho más suave, les toma más distancia llegar a una parte plana, les toma más tiempo llegar a una constante, mientras que para la dirección de 15 esa distancia es mucho menor. Y eso es lo que está ejemplificado con el mapa de variograma. Entonces para el caso de 105 vemos que inclusive prácticamente a la distancia de 3000 no estamos seguros si se ha llegado a una constante, mientras que para la dirección de 15 ya aproximadamente a 1250, 1500 ya llegamos a una constante. ¿Sí? Entonces esto tenemos que modelarlo para, a la hora de generar nuestro mapa de predicciones y nuestra distribución espacial, tiene que tomar en cuenta este dato. Entonces para el caso de la derecha, los ejes de anisotropía serían 166, el eje principal de mayor extensión, y 76, el de menor extensión. Entonces con esto terminamos la parte de introducción a geostadística. Ahora vimos que es geostadística, cómo calcular un variograma experimental, cómo puede variar con la dirección, ¿verdad? Y cómo tenemos que tomar esto en cuenta para lo que va a seguir, que sería la predicción y el ajuste de modelos.